Muy pero muy buenas a todos y bienvenidos al Petrómetro de la semana. Estaremos compartiendo con ustedes los mejores trancazos recibidos por el Tutankamón criollo, el Bolívar zipaquireño, el Cleopatro sucreño, el presidente del mundo mundial, el presidente de Europa, Asia, África, Oceanía y las Américas, el líder intergaláctico, el amigo de Pacho, ¿no? El pontífice, el único e irreemplazable Berto. En el número 15, Cleopetro zipaquireño, el pichón de Dictadorzuelo, amenazaba al Congreso de la siguiente manera: si la Comisión Séptima hunde las reformas que necesitan los trabajadores y el pueblo de Colombia, habrá una ruptura entre el Congreso y el gobierno. Espero que no cometan tamaña irresponsabilidad con Colombia. El presidente del Senado le respondía inmediatamente: presidente Petro, una vez más le exijo que respete al Congreso y deje de amenazarnos cuando hay decisiones democráticas que no están subordinadas al querer de su gobierno. La Constitución nos entrega unas facultades y ninguna de ellas es la sumisión al Poder Ejecutivo. El Congreso seguirá tomando decisiones de forma autónoma y según el criterio libre de los congresistas. La ruptura con que usted amenaza entre el gobierno y el Congreso no está regulada por la Constitución Nacional y por tanto sería una violación a dicha norma. Rechazamos cualquier actitud de presión o amenaza que ponga en riesgo la integridad de los congresistas. Todo mi respaldo a la actitud valiente de los miembros de la Comisión Séptima que hoy toma decisiones técnicas y no políticas en beneficio de todos los colombianos. Por eso hablan mal de mí todos los días. Has flipado, En el número 14, este pichón de tirano reaccionaba a una publicación de Caracol Radio. Quieren amenazar al país con una consulta popular que nos costará millones, decía Iván Duque. A lo que este indigente moral inmediatamente respondió: miles de millones costó el gas para dispersar y golpear a la juventud y las tasas de interés del sobreendeudamiento externo y subsidiar la gasolina de las camionetas 4 puertas. Millones de dólares costó Pegasus. La consulta salvará la paz de Colombia. Es invaluable y positivo que el pueblo participe y no se le golpee cuando se expresa. Valientes con las niñas que mataron y violaron, pero cobardes con el pueblo y la democracia. Luis Aníbal Rincón Argüello le respondía a esta sanguijuela institucional. ¿Y cuánto le costó los demandes de su primera línea en contra de la infraestructura pública del país? Fracasamos. Eso sí es de gángsters. The Gangsters. En el número 13, el Cleopetro zipaquireño respondía a una publicación de Caracol Radio. El presidente sigue amenazando como cuando era parte de la guerrilla. Fico Gutiérrez por la inspección AEPM. Este parásito disfuncional le respondía: cuando era rebelde armado amenazaba con que algún día el pueblo decidiría en Colombia y no la oligarquía. Luego la oligarquía se entregó a la mafia, mató a Galán y a Pizarro y a Jaramillo y decidió a la mafia. Hicieron un genocidio en Colombia. Hicimos la paz y la constitución para que el pueblo decidiera. Ahora el pueblo va a decidir, fuera la mafia política. Es hora de la esperanza y la paz. Así se comportan las comunidades, le respondía a Mario Javier Gallo. Las bandas criminales siempre eligen un criminal como comandante y los grupos sanos al mejor de su manada. Elegir como presidente al secuestrador y asesino Gustavo Petro es síntoma de la enfermedad terminal que sufre la sociedad colombiana. No sean ignorantes. En el puesto número 12, el Cleopetro zipaquireño nos sorprendía con esta respuesta a la FM donde invitaron a Iván Duque. No vamos a permitir que usen una consulta popular para sustituir al Congreso e imponer reformas que destruyen el empleo y la salud. No nos dejaremos intimidar por amenazas ni por quienes incendiaron al país y ahora fingen ser bomberos, decía Iván Duque. Bueno, el Cleopetro de Sucre respondía inmediatamente: artículo 3 de la Constitución de Colombia. La soberanía reside en el pueblo de donde proviene el poder público. El pueblo ejerce su soberanía de manera directa o a través de sus representantes. El idiota soberano de Colombia cree que los representantes y senadores lo eligieron los extraterrestres o la minga indígena. No sé qué se imagina este imbécil. Es orden de la Constitución, Duque. Veo que no la lee. Llegó la hora que el pueblo ejerza directamente su soberanía porque sus representantes lo han traicionado. Es el pueblo el que manda, no al revés. Obedezca aunque sea una vez al pueblo, no le dé miedo. Es el principio básico de la democracia. Juanoso, el sibarita mayor, le dice: oíste, imbécil, a los senadores ¿quién los nombra? Bobo y juguetantas. Nos trapearon. En el puesto número 11, el Cleopetro zipaquireño publicaba lo siguiente: la reforma laboral vuelve a sus preguntas iniciales que ahora se trasladarán al pueblo. Lo que es posible decretar se decretará en los próximos días. El poder del pueblo es el poder de movilizarse, pero sobre todo es el poder de decidir. Si no se deja decidir al pueblo, no hay democracia sino tiranía. El concejal Papo Amil le tenía la siguiente respuesta: y el pueblo le dirá que no. La gran mayoría de los colombianos le demostraremos que no queremos ni sus reformas ni nada que tenga que ver con su mal gobierno. Ese será el principio del fin de lo que usted, Gustavo Petro, intentó hacer con este país. Porque paramos el gobierno
La economía se estancó. En el puesto número 10 de la semana, el Cleopetro zipaquireño tenía fuego amigo, la expetriste Caterina Miranda, que reaccionaba a una publicación de la W Radio, una trampa llamada consulta popular. Petro arrancó campaña. Caterina respondía: la trampa del gobierno tiene nombre propio, consulta popular. No nos dejemos engañar, quieren imponer sus nefastas reformas y atropellar las instituciones. Desde ya anuncio que haré campaña en contra. El país está con nosotros. El otrora Mesías de Caterina le responde: ya los grandes patrones se ponen en guardia. Como lo expresa la W, está bien, quizá así el diálogo franco y sin trampa sea posible. De paso, también la reforma laboral debe laboralizar a los reporteros y reporteras. Invité a dialogar a los gremios y creyeron que se nos podía era engañar. Son los derechos del pueblo y el corazón de la Constitución lo que se pone en juego. La política tradicional nunca ha aprobado el Estatuto del Trabajo que ordena la Constitución. Ahora toca es que la clase política le permita al pueblo decidir. Espero que no lo impida. Se decidirá por una mejor vida para el trabajo asalariado y para el trabajo informal. Ambos trabajos son trabajo. Uy, brillante. Este imbécil es brillante. Ambos trabajos son trabajo. Aquí descubrió que el agua mojaba. Trabajadores son quienes reciben salario, quien pone en venta ambulante, quien tiene una microempresa y sobrevive de ella. Presidente, deje de engañar al país. Usted jamás ha querido concertar ni dialogar, le responde Julio César Triana. Díganos más bien que todo hace parte de su estrategia para las elecciones del 2026 y que la consulta popular es solo un capricho para justificar la inoperancia de su gobierno, que le costará más de 300.000 millones de pesos a los colombianos. Y acaban con la pensión, los salarios y hasta con el nido de la perra, como decía mi mamá. En el puesto número 9, su majestad Cleopetro respondía a una publicación de la FM. Las reformas presentadas destruyen el empleo y la salud, decía Iván Duque, expresidente de la República, sobre el anuncio de la consulta popular del presidente Gustavo Petro. Ninguna reforma progresista que presentó destruye seres humanos, le respondía el Tutankamón zipaquireño, el Cleopetro, nuestro propio Cleopetro, el original. Al contrario, dignifica su trabajo, su salud, impido que roben sus recursos como hicieron en su gobierno por billones usando el COVID, dignifico su pensión. Usted no necesitó reformas ni leyes, solo dio la orden y destruyó la vida de miles de jóvenes en Colombia. Orden de asesinato. Ojo, si a alguien le puede hacer llegar este tuit a Iván Duque, sería muy bueno que viera las acusaciones temerarias que está haciendo este indigente moral. Su populismo ya tiene cansado a todo el mundo, le responde la cuenta de @lerunap. Promete e incumple. ¿Cuál acuerdo nacional? ¿Por qué no revisar con el Congreso las reformas y llegar a un consenso? Se porta como un dictadorzuelo que pretende obtener aplausos y aprobación a todo lo que propone y respetando la democracia. Como ordena la Constitución. Pues de malas. En el puesto número 8, el Cleopetro zipaquireño publicaba lo siguiente: no hay otro camino, no llores como niño lo que no pudiste defender como hombre. Está en modo filósofo, el estúpido este. Que cada trabajador o trabajadora salga a la calle a defender su derecho a una vida justa. El Congreso niega las reformas que el pueblo votó. Presidente, le respondía el exministro José Manuel Restrepo, el Ejecutivo es una cosa y el Legislativo es otra. Esa reforma no le hace bien al país en términos generales. Si respetamos la democracia y se construyen consensos entre los que piensan distintos, se logran resultados. Pero con imposición, nada se logra en una democracia. Es un cuento de la prensa echándonos. En el puesto número 7, el rey de los mamertos nos publicaba lo siguiente: el día martes, día primero de la consulta popular, será día cívico. Nadie podrá despedir trabajador o trabajadora si asiste a la movilización por sus propios derechos. El país hermoso que tenemos y que llamamos Colombia. Como el martes va a ser la primera gran manifestación en toda Colombia, y esperamos que los pueblos indígenas y esperamos que las mujeres por la reforma agraria y esperamos que los usuarios campesinos que quieran tierra en el Caribe salgan sin miedo. El martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley. El Cleopetro zipaquireño recibiría la siguiente respuesta de Julián Bamón: puede hacer todos los días cívicos que quiera, pero no va a pisotear la institucionalidad de Colombia.
Ojalá, yo estaría feliz. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. En el puesto número 6 tenemos al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que reaccionaba a una publicación del Tiempo. Minminas pide inspección a EPM tras embargo de cuentas del gobierno y choque con Fico Gutiérrez. Petro ya se comporta como un dictador. La venganza no tardó mucho. Se quiere tomar a EPM. Convoco a todas las fuerzas vivas de Medellín, Antioquia y Colombia a defender nuestra empresa 100% pública. Este puede ser el comienzo del fin. Colombia debe despertar. Colombia, demostraremos que estamos unidos y que no vamos a dejar que nuestro país se hunda. La rémora del Palacio de Nariño le respondía: dictador es el que embarga cuentas de la nación cuando la ley dice que las cuentas de la nación son inembargables. Fico no le embargó nada a usted, le responde Rusy Millán, sino que fue un juez de la República, imbécil. Por plata, por dinero. En el puesto número 5, el Cleopetro criollo le respondía a una publicación del alcalde Carlos Fernando Galán. Las lluvias de la madrugada generaron dos afectaciones en el norte de la ciudad. 1. Autopista norte entre 232 y 215 sentido norte-sur se ordenó cierre de la vía. A las 4:20 de la mañana, espejo de agua llegó a 40 centímetros. No hay vehículos atrapados. En terreno, equipos del acueducto, ANI y DIGER y movilidad. Hace 15 minutos se habilitó el paso controlado de camiones. Ya el nivel ha bajado a cerca de 15 centímetros. Esperamos poder habilitar pronto toda la vía. Segundo, carrera séptima a la altura del kilómetro 14 de vía Bogotá-Chía. Caída de poste. Equipos de ENEL, INDIGER y movilidad atienden la situación desde las 3:50 de la mañana. No hay personas afectadas. Paso a un carril habilitado en este momento. Hoy se esperan lluvias, especialmente por la tarde. Mientras la lluvia cae, el racionamiento se mantiene. ¿Y saben por qué? Preguntaba nuestro Cleopetro zipaquireño. Porque eliminaron hace 10 años el decreto que obligaba a recoger el agua lluvia y usarla en las residencias. Les pareció una idea loca, porque los duelos de Bogotá trataba de hacer urbanizaciones nuevas donde el Estado entregaba la ganancia particular y no mejorar viviendas usadas que son la mayoría de Bogotá y la Sabana. Podemos incidir, pero no asumir las competencias de la entidad local, del distrito. Se activa el lado consciente inconsciente del cerebro para que te dé cuenta que la estás cagando. Es clarísimo que este discapacitado mental no se da cuenta que la está cagando. Pablo César Guevara decía lo siguiente: así amaneció la autopista norte en Bogotá. Viva la tecnocracia. Y ahora tienen la caradura de decir que no es necesario el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. Como de costumbre, el Cleopetro no se queda callado. Las avenidas se inundan porque eran humedales. Por codicia, los urbanizadores y políticos hicieron la ciudad contra el agua. El agua no es enemigo, es el sostén de la vida. Quiten la codicia del corazón que dirige la ciudad y organicemos una ciudad para la vida y para el ser humano. Una ciudad donde se libere el agua. La Bogotá humana es posible. Oigan a mi tío, la Bogotá humana es posible. No, esta ciudad no es afín a la mezquindad y a la ineficiencia suya, presidente Petro. Le respondía el concejal Papo Amin. ¿Quiere que eso se solucione? Pues escuche a la ciudad y deje que se avancen proyectos como la ampliación de la autopista norte, la avenida Boyacá y la carrera séptima. Estratégicamente se frenan una serie de negocios. Le pido disculpas por ello. Según este indigente moral, la cocaína es menos dañina que el whisky. Y aquí lo publicaba Emanuel Rincón. Petro, la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Ese mononeuronal es presidente de un país. Entonces, la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky. Y lo que sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí los está matando. Este discapacitado mental mandó a ese Ascaris lubricoides, que es Laura Sarabia, a la ONU, a defender semejante sinvergüenzura. La canciller de Colombia, Laura Sarabia, propuso ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU eliminar la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas por razones científicas y prácticas. Hoy estoy en Viena para poner sobre la mesa una propuesta para cambiar el rumbo. Mencionaré 2 puntos de esta.
1. Colombia insiste en la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas por razones científicas y prácticas. La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí no es perjudicial para la salud. Estamos convencidos de que solo podremos arrancar la mata de las manos de los narcotraficantes si usamos todo su potencial en aplicaciones industriales, como fertilizantes y bebidas. Estamos utilizando los procedimientos contenidos en las convenciones para adelantar esta solicitud. Insisto, nuestro pedido está previsto por el marco legal vigente y confiamos en el estudio científico de la Organización Mundial de la Salud nos dará la razón y que esta comisión también escuchará a la ciencia. Excluir la hoja de coca de la lista no implica dejar de erradicar. Tenemos unas metas ambiciosas de erradicación. Además, hemos puesto el foco en la interdicción de grandes cargamentos a los grandes traficantes para golpearlos donde más les duele, en sus finanzas. Ante semejante bestialidad, Vicky Dávila le respondía. Laura Sarabia pidió en la ONU eliminar la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas. No hay derecho. Este gobierno todo lo que hace termina favoreciendo a los narcos. Petro primero acabó con la lucha contra toda la cadena del narcotráfico y estamos nadando en cocaína. Se dedicó a la interdicción, que no es suficiente. Además, no erradica. Los peores criminales, que son narcos, están libres por ser gestores de paz. Una desgracia absoluta. Protegieron a Araña, pedido en extradición por los Estados Unidos. ¿Qué más quieren? El business. En el podio número 2 de la semana, el Cleopetro zipaquireño nos iluminaba con esto. El cañón del Micay está dominado por carteles mafiosos extranjeros que, construyendo ejércitos privados, construyen la obediencia y el silencio campesino, que logran con el engaño la sujeción económica y el miedo. El campesinado decide si se continúa con una economía ilícita que solo trae muerte de hijos y desesperanza, o con el gobierno, y de manera voluntaria nos movemos hacia una economía para la vida, de producción alimentaria, agroindustrializada y con posibilidades de exportación. Lo que no se nos puede exigir, porque actuaríamos contra la Constitución, es permitir que poderes militares extranjeros se adueñen del territorio. El campesinado del Micay, como el del Catatumbo y de todo el país, deben ser los dueños legítimos del territorio donde habitan, nadie más. El Estado democrático en esos territorios se debe construir desde el mismo campesinado y bajo su decisión. Gracias por el diagnóstico de la problemática del país que ya todos conocemos, señor periodista. Le responde Rosy Millán. Espero que su tweet le llegue al señor presidente para que tome acciones efectivas tras 3 años de gobierno. Saludos y muchas gracias. Hoy sus riquezas se cuentan por decenas de miles de millones de pesos. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? En el primer puesto de la semana tenemos a Sergio Fajardo, que reaccionaba a una publicación del Nuevo Siglo. Armando Benedetti es el que hoy gobierna a Colombia, Sergio Fajardo. El presidente Petro corrió todas las líneas éticas para ganar y hoy vemos las consecuencias: corrupción desbordada, todas las promesas incumplidas y un gobierno clientelista manejado por Benedetti. Mi querido Sergio, ganamos sin comprar un solo voto ni un solo peso del narcotráfico y sin boberías y babas para decir lo que pasa en Colombia y transformarla. Con babas solo dejarás correr la sangre. Colombia necesita una transformación de verdad hacia la vida. Somos capaces de construir mayorías porque somos capaces de transformar a Colombia sin temor. Escuche atentamente, señor presidente, le dice Sergio Fajardo. Después de tantas palabras y promesas, el cambio quedó en un chorro de babas bajo la conducción de Benedetti. Que ya uno viene puta, que también es que se pasan de calidad. Yo fui a organizar todos los votos y hueputa a la costa. Todos hueputa, sin que pusiera un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién me hizo nada? ¿Ustedes que quieren que llegue hueputa? ¿Quién fue el que puso la plata? No me jodan la hueputa vida. No me jodan la vida porque a lo que pasó ayer y antes, una mierda, Laura. De parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque en cualquier momento reclamo mi espacio político. Y no lo hagan para que vean. Y si creen que es una amenaza, es una amenaza. Y si quieren dar, claro, exploto, porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda. Y eso no se le hace a Benedetti. Era al revés, era como tratando de arrostrarme. Tú no vales verga. Pero yo no entiendo tú dónde sacas eso. Y no es amenaza, tú no sé, con tanta mierda que yo sé. Que nos jodemos todos, sí, que tú me jodas a mí, yo lo jodo, pero se cae la torre. Pues yo lo que Osama Bin Laden, cuando tomó la torre gemela, le importaba una monda la imagen y si le hubieran matado no le iban a matar. Pero tomó las torres gemelas. Yo no entiendo, supongamos que ya no me quiere, que me odia. Hay otras cosas que debe rescatar de mí, me puta, yo traje la puta campaña y hice lo demás, hice lo otro.
así que no. Tú me has hecho un favor a mí. Yo he nombrado un portero en un momento que yo iba a hacer. Tú me has pedido una hoja de vida de algo, de bacán, de amistad, ¿no? Lo que yo no entiendo ahora, que lo que tú me conoces a mí, el cuento del tigre. El tigre hay que dejar una salida porque si no se tira encima de la persona. Y tú sabes que yo soy el tigre, que hacían 5 salidas, pronto me tiro encima de la persona. Pero no lo he buscado yo. Nadie hace una gentileza. Oye, tú das una hoja de vida para esto. Allá en Barranquilla, usted quiere ir allá, hijo de puta, quiere que le nombremos alguna boda. Un devaneo ideológico. Ave María Purísima, sin pecado concebido.